Hola a todos y a todas. Mira, en esta presentación vamos a introducir uno de los primeros epígrafes de este tema 4 que vamos a comenzar, que sería la segunda revolución industrial. Este término no es un término que a todos los historiadores les encaje. Algunos historiadores prefieren hablar de industrialización y verlo como un proceso, como ya sabéis, que continúa la revolución industrial que se inicia en Inglaterra a partir de 1780, y esta industrialización sería un proceso que evoluciona y progresa. De hecho todavía estamos dentro de ella, pues ya sabéis que las transformaciones técnicas y tecnológicas pues siguen siendo constantes y continuas. Por lo tanto, esta segunda revolución industrial no sería más que pues parte de este proceso de industrialización que se había iniciado a finales del siglo XVIII y que va a seguir evolucionando en todo el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Bueno, aquí tenéis un primer momento, una pequeña ubicación de cómo se encontraba Europa en este momento, desde 1870 hasta 1914, que es cuando se inicia la Primera Guerra Mundial. Un pequeño resumen aclaratorio de cuál es la situación política de Europa. Podéis ver que ya existían algunos sistemas parlamentarios, algunos gobiernos parlamentarios, como por ejemplo en Japón, después de la Revolución Meiji, o Estados Unidos, que ya sabíais que estas 13 coronas se habían independizado y habían redactado y aprobado la primera constitución de la historia. Por tanto, pues existía, ya, su sistema de gobierno era pues, un parlamento, pero también en Finlandia o en Noruega. De hecho, países como Finlandia van a ser de los primeros en reconocer el voto a la mujer. Ya hablaremos del sufragio más adelante. Pero también existían todavía zonas en las que el sistema de gobierno era de corte autocrático. Eso significa que estaban muy cercanos a esa forma absolutista que habíamos estado estudiando durante el antiguo régimen. Esta política pues, se daba sobre todo en el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, los turcos y luego el Imperio Ruso. Esto ya digo que es una introducción que explicaré mucho mejor cuando tengamos que abordar la Primera Guerra Mundial. Sí que tenemos que pararnos un poco pues, para conocer la situación de Inglaterra después de la Revolución Industrial. Inglaterra va a entrar en una etapa que se conoce como la época victoriana, una etapa de muchísimos avances científicos, técnicos, también económicos, sociales, culturales, y que además coincide con el reinado de Victoria I, un reinado muy largo. Esta mujer estuvo como reina de Inglaterra durante muchísimos años. Aquí tenéis un retrato de ella, y que supone, supone el comienzo del Imperio Británico y sobre todo pues, coincide con una época de crecimiento económico muy importante en Inglaterra. Luego además también en esta horquilla temporal que estamos viendo pues se produce todo lo que es la famosa conquista del oeste por parte de Estados Unidos. Ya sabéis que las 13 colonias estaban situadas en la costa atlántica, en la parte del este, y paulatinamente empezarán a ocupar esos territorios que estaban al oeste, territorios muy extensos en los que todavía era patente la presencia de los amerindios, ¿no? De los nativos autóctonos, los legítimos pobladores de esas tierras. Ahí tenéis una fotografía, el contraste entre estas grandes oleadas de inmigrantes procedentes de Europa al encuentro con esas sociedades nativas que todavía quedaban y que habían logrado sobrevivir, pero que esta conquista del oeste pues, va a suponerles un duro revés y serias dificultades, ¿no? Para conseguir sobrevivir. Aquí tenemos pues dos retratos de personas del momento que además tienen identidad propia, toro sentado y caballo loco. Los amerindios pues eran muy poéticos a la hora de denominarse y nombrarse, y como podéis ver pues, todavía eran muy fieles a su identidad cultural. Una de las especies animales más vinculadas a estos territorios era el bisonte americano, que además eran unos animales fundamentales para la cultura amerindia, porque de ellos extraían pues todo lo que necesitaban, no solamente el alimento. Ya veis que son animales muy corpulentos, con mucha grasa, sino que además también pues aprovechaban su piel y aprovechaban muchos otros elementos. Entonces, tenían una relación, un vínculo muy estrecho los amerindios con la naturaleza y especialmente con estos animales. Estos animales van a sufrir también la llegada de todas estas oleadas de inmigrantes que quieren ocupar y controlar ese extenso territorio del oeste, y van a verse muy esquilmados por la introducción de enfermedades, como digo, también la caza del bisonte. Y ha sido hace relativamente poco pues, cuando ha empezado a verse que la comunidad de bisontes pues, estaba mermadísima y había que protegerla. Ya digo que este es el animal característico de toda esta gran llanura
y este gran territorio que formaba pues la parte norte de América. Y ya entrando de lleno en la industrialización, en esta segunda revolución industrial, pues quiero hablaros de cómo surgen dos importantísimas fuentes de energía para todo el desarrollo del siglo XIX y XX, como es el petróleo. Ya sabéis que el petróleo se encuentra de forma natural en la profundidad de la corteza terrestre. Hace falta ahora dar pozos de cierta profundidad para poder extraer este elemento, que además se configura a través de restos orgánicos. Como sabéis, es un recurso energético no renovable. Por lo tanto, una vez que se agoten las reservas de petróleo, pues se agotará. El petróleo, como sabéis, pues bueno, es un componente importantísimo como fuente de energía, pero además también porque de él se extraen otros muchos elementos y productos indispensables para el mundo tal y como lo entendemos hoy. Desde este momento, pues va a empezar una carrera por el control del petróleo que va a llevar pues, a grandes tensiones también entre naciones, entre estados e incluso a conflictos bélicos que iremos viendo a lo largo de lo que nos queda de curso. Además, también aparece la electricidad. Y sabéis que la electricidad pues, para nosotros es un elemento fundamental. Entonces va a suponer una fuente de energía de primerísimo orden, sobre todo para las nuevas estructuras y las nuevas formas de vida que se van a ir patentando en todo el siglo XX. También vamos a ver, ¿no?, qué otras aplicaciones tiene la electricidad, porque ha tenido muchísimas, incluso en los medios de transporte, en fin, a la vida cotidiana, alumbrado en las ciudades, etcétera. También se introduce una nueva organización del trabajo, el taylorismo y el fordismo, que son los términos con los que se conocen. Esta forma de trabajo que se sostienen en lo que es el trabajo en cadena. Es una nueva forma de trabajar en las fábricas, lo podéis ver ahí, en la que se va a milimetrar el tiempo que se emplea en cada una de las actividades de la cadena de producción. Entonces se va a procurar que el obrero y la obrera pues lo hagan en el mínimo tiempo posible, perdiendo el tiempo, cuanto menos tiempo mejor, y por tanto haciendo que la actividad productiva pues sea lo más rentable, en el menor tiempo posible producir pues la cantidad de producto mayor. Y ahí tenéis pues, el resultado. Los resultados son estas cadenas de montajes enormes en las que se emplea muchísima mano de obra, y con una alienación del trabajo muy grande, pues el obrero no puede, prácticamente tiene cronometrado sus pausas, el momento en el que tiene que ir al baño, el momento de descanso. Entonces es una forma muy mecanizada de llevar a cabo la labor. Y tendrá pues, una amplia repercusión en todo lo que va a ser pues, la producción industrial del final del siglo XIX y siglo XX. Además aparecen nuevos materiales como el aluminio, que va a tener mucha aplicación en los transportes, en la fabricación, en las propias fábricas. El plástico, que no existía, y de hecho además el plástico en la sociedad española va a hacer su irrupción muy tardíamente, aunque actualmente el plástico está en todos los lugares. Allá por donde veáis, miréis a vuestro alrededor, vais a ver cosas que están hechas de plástico. Sin embargo, para nuestros abuelos, por ejemplo para mi abuela, pues el plástico es un elemento que se introduce en sus vidas pues bastante más tarde. Y luego tenéis los explosivos, por ejemplo, que es otro de los elementos, digamos, importantes para el desarrollo industrial. También se produce el levantamiento, ¿no?, la construcción de grandes obras de ingeniería, como los canales. Este es el canal de Panamá, concretamente, el primero del que os voy a hablar. Ahí tenéis una imagen tomada hace ya una temporada, las primeras travesías por el canal de Panamá. Y los obreros, muy importante destacar que todas estas grandes obras de ingeniería vinieron acompañadas de la pérdida de vida de muchísimas personas que estuvieron trabajando en la construcción de estos canales. Eran obras de ingeniería muy potentes, las condiciones pues podéis imaginaros que tampoco eran de máxima seguridad, y entonces muchísimos obreros pues perdieron la vida en la creación de estos canales. Aquí tenéis un mapa para que os situéis el canal de Panamá, en el istmo de Panamá. Ya sabéis que era un pequeño trozo de tierra que separaba el océano Atlántico del océano Pacífico. Entonces lo que se decide es hacer un canal. Existía ya la posibilidad, porque existía un gran lago natural en el interior, y lo único que había que hacer era buscar la manera de comunicar esas dos grandes masas de agua, lo que permitiría agilizar muchísimo el transporte de mercancías. De hecho, sigue siendo uno de los principales canales para lo que es el comercio internacional. Pues permite abaratar sobre todo el coste en los transportes. No todos los barcos pueden atravesar el canal de Panamá, solamente algunos barcos, y ya os pondré en clase un pequeño vídeo muy curioso para que veáis cómo funciona el sistema de esclusas, por el cual se van llenando las bañeras de agua y los barcos van adaptándose a los diferentes niveles que existen entre el océano Atlántico, y el océano Pacífico. Otro de los canales que se van a levantar en este final del siglo XIX va a ser el canal de Suez, que igualmente comunica el Mar Rojo,
que a su vez comunica con el Océano Índico, con el mar Mediterráneo. Y también va a ser pues, un punto caliente. Está situado en Egipto y durante mucho tiempo pues, va a estar también controlado por naciones europeas y, como digo, van a ser puntos de muchísimos intereses, puntos estratégicos de muchísimos intereses económicos, y eso va a provocar tensiones que a veces van a provocar pues, estallidos bélicos. Aquí tenéis algunas imágenes con inventos que se van a patentar en esta final del siglo XIX. Por ejemplo, tenemos la bicicleta, más bien de mediados, un grandísimo invento, pues ya sabéis que sigue siendo un objeto cotidiano que sirve pues para disfrutar en momentos de ocio, pero también para poder movernos en la ciudad de una forma cómoda, rápida y además eficiente con el medio ambiente. La máquina de escribir, ahí donde la veis, ¿no? Ustedes igual no habéis visto ninguna en persona, en vivo y en directo, pero en su momento pues, fueron muy importantes. O los primeros automóviles, aquí veis, ¿no? Este automóvil tan sencillo que luego se van a volver más sofisticados con el motor de combustión, o las máquinas de coser, los tranvías eléctricos, ahí tenéis una imagen, o los primeros aeroplanos. Otros inventos, pues como el teléfono, el telégrafo, el cinematógrafo, la radio, que van a tener sobre todo pues mucho más protagonismo en las primeras décadas del siglo XX. Ya volveremos a ellos. Además, también se produce la introducción de innovaciones en la conservación de los alimentos, lo cual se coloca al servicio también de la industria alimentaria, que tenéis, por ejemplo, la pasteurización de la leche, o las conservas, o la refrigeración. Esos primeros frigoríficos que, como podéis observar, eran cajones metálicos y en la zona superior se colocaba la barra de hielo, y así era como funcionaban estas primeras neveras, antes de que la nevera pues, funcionara con electricidad. También aparece la publicidad, junto con el desarrollo industrial, los nuevos métodos de producción, el crecimiento de la producción, pues también viene aparejada con la publicidad para fomentar el consumo. Aquí tenéis de los primeros carteles publicitarios que se van a poner en marcha. Por ejemplo, este anuncio de Nestlé. Los grandes almacenes aparecen sobre todo en Norteamérica, estas tiendas enormes donde se venden multitud de artículos. Son los primeros centros comerciales que ya sabéis que ahora mismo pues, están completamente implantados en sociedades capitalistas. Y algunas de las consecuencias que tiene el lugar, que va a venir aparejada con esta segunda revolución industrial, pues vamos a nombrarlas. Una de ellas es la fuerte inmigración europea. Este es el momento en el que de Europa sale población. La población europea había sufrido un fuerte crecimiento durante todo el siglo XIX. Entonces, bueno, una manera de sacar afuera parte de esa población y que esa población también consiguiera un porvenir, pues va a ser emigrando hacia otros territorios. Podéis ver que la gran mayoría de la población europea va a emigrar a Canadá, a Estados Unidos, también a las Antillas, a Brasil, a Argentina. Eran zonas pues que ya se encontraban casi todas ellas en estos momentos ya como naciones independientes y favorecían pues empresas, negocios. Por tanto, la población europea emigra a estos lugares en busca de oportunidades. Igualmente también a Sudáfrica, veis ahí una flecha, incluso de la India también, o luego Australia, que era una colonia británica, pues también recibe muchísima población europea, o incluso algunos países asiáticos. Podéis ver que es el momento en el que Europa sale del continente y ocupa pues, otros territorios. Ahí veis las colas de inmigrantes tomando pues, los grandes transatlánticos que hacían la travesía por el Atlántico, la llegada a Nueva York con la Estatua de la Libertad, la tierra de las oportunidades, así era como la conocían. Otra de las consecuencias es el crecimiento desmesurado de las ciudades. Ya sabéis que en el siglo XIX se produce un fuerte éxodo rural, mucha población que se dedicaba al campo, campesinos, pues se marchan en busca de oportunidades a las ciudades, donde se había iniciado este proceso de industrialización. Se habían empezado a levantar muchas fábricas, sobre todo a las afueras de las ciudades, y cerca de estas fábricas van a aparecer los primeros barrios obreros o slums. Eran unos barrios que se van a levantar pues, en una organización previa, barrios muy estartalados, con casas muy precarias, en condiciones pues, miserables, sin ningún tipo de recurso que haga la vida del obrero pues, más cómoda, más confortable. Además de estar muy cerca y próximas a las fábricas, como podéis ver, por lo tanto toda esa atmósfera contaminante y asfixiante que generaban las fábricas, pues era la atmósfera en la que luego vivían los obreros cuando salían de ella. En cualquier caso, lo que supone es el fuerte crecimiento de las ciudades, y a partir de ese momento la ciudad se va a convertir en el núcleo de llegada de mucha población en busca de oportunidades laborales.
Otro de los movimientos que surgen en este final del siglo XIX y que va a tener una importante repercusión durante el siglo XX va a ser el movimiento sufragista, que se inicia en Inglaterra y luego se va a expandir por otros países europeos, por el cual pues mujeres, ciertas mujeres empiezan a reivindicar la necesidad de que la mujer participe en la vida política a través del voto, a reclamar el voto para la mujer como ciudadana de pleno derecho. Y este bueno, es un episodio que interesa conocer, estudiar y profundizar, visto que en vuestro libro pues no viene recogido, pero lo retomaré en otro momento, en una presentación específica solo para hablar del sufragio femenino. En este caso simplemente os la nombro como un hecho que surge y nace en estos momentos. Bueno, aquí dejo esta presentación como introducción a la segunda revolución industrial y que viene a estar vinculada al imperialismo, que será el siguiente epígrafe que tengamos que trabajar en clase. Espero que os sea útil.